Hola amigos, muy buenas noches para todos. Nuevamente a través de la pantalla de Canal 2 de Bombal, estamos aquí en las amplias instalaciones y confortables de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre para hacer otro programa de PPP. En la oportunidad hemos convocado al señor Fernando Esbrola, actual titular de la FILBA, Esbrola Repuestos. Lo he convocado por lo siguiente, porque tenemos la intención, a través de algunos programas ya lo venimos haciendo, de transmitirle a todos ustedes algunas vivencias de lo que ha sido nuestro pueblo en años anteriores a lo que estamos viviendo ahora. Pero en esta oportunidad es un caso muy especial, porque la firma Esbrola ya cuenta con más de 100 años de actividad comercial en nuestra localidad. Creo no equivocarme, ahora se lo voy a preguntar a Fernando, si no es uno de los más antiguos comercios que existen hoy en nuestra localidad, integra seguramente una lista de los primeros negocios. Vamos a ver también luego con algunas ilustraciones fotográficas que él ha tenido la gentileza de acercarnos para ver de lo que era nuestro pueblo o parte de nuestro pueblo en aquellos años ya lejanos, en los comienzos de esta firma tan prestigiosa que nos acompaña en nuestra localidad. Te damos la bienvenida, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Waldo, buenas noches a la audiencia y bueno, gracias a ustedes por convocarme y poder contar un poquito la historia. Es una satisfacción enorme poder haber convocado a un programa. A mí me gustaría, antes de entrar a considerar algunos aspectos de la vida comercial de la firma, que nos haga un poquito de historia, de familiar, de dónde venía la familia Esbrola a esto, por decirte, a estos pagos, y cómo llegaron hasta acá tus antepasados. La historia empieza el 6 de noviembre de 1906, con la llegada de mi bisabuelo, Rafael Esbrola, proveniente de la región de Marche, de Santa Elpidio Mar, era el pueblo donde vivían. Me imagino que Italia, todo eso, todo por que vos me estás diciendo. Sí, italianos. Y venía con dos hijos, los dos hijos más grandes, Juan y José. Y una tía que nació al mes de haber llegado, en enero. Y después tuvieron 3 hijos más, 6 hijos. Esa era la familia Esbrola. 6 hijos de la familia. ¿Y tu abuela? Mi abuela paterna, mi bisabuela. Sí, tu bisabuela. Monterrubianesi de apellido. Monterrubianesi. Tenían un pueblo, toda la familia Monterrubiano en Italia. Así muy bonito. Y generalmente muchos transmitían así el nombre de los pueblos a través de los apellidos. Bueno, mirá qué lindo. Así que como muchos de esa zona llegaron directamente a Bombal, no. Llegaron de la mano de la familia Cuco a Alcorta. Al Campo Ladela. Al Campo Ladela. Ahí se establecieron por primera vez. Y Cuco, una familia tradicional de Alcorta también. Una familia también que tiene un montón de años ahí en Alcorta con varios tipos de actividades. Los Cucos tenían también máquinas cosechadoras, en eso andaban también actividades agropecuarias. Hasta en el cine andaban, uno de esos. Sí, venían. Pasa que han pasado tantos años ya que no recuerdo los nombres o esas cosas. Yo me acuerdo de cuando estaba en Alcorta, del que proyectaba las películas en aquel tiempo, era un cuco, que también tenía una especie de propaladora, se dedicaba a esas cosas. Después eran varios de familia, había para elegir ahí en actividades. Así que después, algún día llegaron a Bombal.
se habrán enterado cómo de que acá se vendían en algún lote, algo. Cuando se empezó el loteo del pueblo, mi bisabuelo se enteró y dice, bueno, voy a intentar comprar unos lotes sobre el ferrocarril para poder instalarnos. Ya se fue, volvió y dice, bueno, pude comprar sobre la calle principal ahí. Siempre sobre calle Mitre. Mitre. Estos terrenos que hace alusión Fernando, había una compañía de Rosario que eran los encargados de rematarlos, los hermanos Bailey. Uno se dedicaba a la parte inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario del pueblo, y el otro era constructor. Entre esos había construido el viejo chalet de Pellegrini, que estaba en la entrada del pueblo, allá sobre calle Maciel, lo que hoy es calle Maciel, y el otro edificio que había hecho de los más grandes era lo de la vieja usina eléctrica. Tal es así que fue el que la instaló, la usina, en el año, alrededor del año 1915. Fue antes de que el pueblo fuera reconocido como tal, como pueblo Bombal. Así que empezamos con esa historia. Déjame nombrar también la familia materna. Mi familia materna, Alioyo, que estaba instalado en Bombal desde antes de los inicios de la fundación del 21. Siempre comentaba que vivían del otro lado que Bombal estaba instalado del otro lado de la vía, que eran los terrenos más altos. Con justa razón, lo que te han transmitido es cierto, porque la localidad de Bombal no nació con el paso del ferrocarril. Eso fue cuando reconocieron la estación Bombal como pueblo Bombal. Pero ya existía Bombal y justamente del otro lado de la vía. Yo te voy a dar un dato que me transmitió un vecino que ahora no está más entre los seres vivientes de este pueblo, que era Enrique Beresca. Sí. Que Enrique Beresca me sabía decir que la comisaría estaba del otro lado de la vía y que el calabozo era al aire libre con un corral hecho de palo alto. Así era, del otro lado más o menos, por ahí, por donde vivía Ernesto Domís, y por ahí estaba la comisaría. Sí. Y había 2 o 3 casas por ahí, pero empezó del otro lado. Sí, eso lo contaban mis tíos Alioyo, que tenían una casilla de chapa y que los primeros años lo transcurrieron de allá. También la familia Alioyo fue otra de las familias tradicionales de nuestro pueblo, cuando empezaban a florecer las primeras instituciones. Digamos que familias como Alioso, Seghetti, Bichiré, Bichichini, bueno, era casi siempre, nos vamos a olvidar de muchos nombrados, sí, eso seguro, sí. Lo repetimos siempre, sí. Cuando uno hace ese tipo de menciones, se olvida generalmente de nombrar mucha gente, pero no lo hace con intencionalidad, sino que en el momento no vienen los nombres al recuerdo de cada uno, si no lo haríamos con mucho gusto. Por aquel entonces el pueblo estaba dando sus primeros pasos. Claro, fue reconocido recién en el 19, pero ya con anterioridad había familias diseminadas por esta zona en distintas actividades, por supuesto siempre relacionadas con la agricultura y la ganadería. Porque es lógico suponer que en esta zona la mayoría de los pobladores fueron italianos, españoles, algunas otras etnias también. Yugoslavos había, pero eran como si fueran croatas, ¿no? Colonias. Sí, ¿viste? Mugueta, por ejemplo, tiene mayoría de croatas en un principio. Bombal tiene de italianos, españoles, por ahí algunos otros cruces. Rusos, por ahí había. Y bueno, cada zona
iban de acuerdo a los paisanos que venían. Traían de una mano, venía la otra familia y la otra familia, claro. Exactamente, venían. Se iban instalando como podían juntos, entonces resultaba que formaban aldeas o colonias. Nos tenemos que situar juntos. En la época que vivía Europa. Claro. Porque Europa también tenía sus graves problemas, a veces en muchos años a través de las guerras, la Primera Guerra Mundial, por allá por el 14, y otros conflictos. Bueno, el nono contaba siempre que decidieron venirse porque de África no volvía nadie, eran las conquistas de África. No volvía ningún muchacho ni ningún... Se estaban quedando sin hombre. Dice, vámonos porque de acá no vuelve nadie. Exactamente. Tenían miedo por las familias y entonces decidieron venir sin nada, ¿no? Vos sabés que tengo la anécdota de... Realmente arrancamos sin nada porque en el barco le robaron todo lo del baúl. Así que llegaron sin siquiera ropa. Fue una odisea. Ayudado por la familia que lo traían, pero también tenían tan poco que... Sí, pero lo poco que tenían lo compartían, siempre lo compartían, lo cedían. Si estos de acá tenían poco, los de allá tenían menos. Vos fíjate a veces cuando las fotos que hay, no digo películas porque no sé si acá tenían oportunidad de filmar algo. Algún registro que haya quedado. Algún registro muy raro. Pero todo lo que traían en su poder era una pequeña valijita y ahí podés traer todas tus pertenencias. Tuvo el baúl hasta hace poco, era un baúl de... Bueno, pero el que tenía la suerte de 1 metro por 50 centímetros. Sí, traía una valijita nomás y con eso ahí, eso es todo lo que tenía. ¿Qué podía imaginar que guardaba ahí? Más que ilusiones, proyectos, sueños, en fin, qué sé yo. Ahí, vos me decís que le robaron todo. Cuando llegó mi abuelo, uno de mis abuelos venía ya con 2 hijos y resulta que traía, cuando llegó al puerto, lo único que pudo comprarle fue una sandía para darle de comer. Fíjate vos con qué poca cosa. Sí. Y se conformaba. Y yo hay veces que me pongo a pensar, digo, qué ingrato que uno muchas veces dice, qué mal que la estoy pasando. Y viví yo siempre digo rodeado de confort. Poder traerlo a la vida un día para que vean los conformes. No, pero ojalá. Han pasado tanto frío y hambre y calor, digo yo, poder ver. Miseria, enfermedades, falta de trabajo, no sé, todo tipo de sacrificio. Sí. Antes no había toda la tecnología que existe hoy. Dentro de unos años quizás lo que estamos hablando con vos haya quedado en el camino. Pero también el país le dio la oportunidad, porque yo conocía a esa gente ahí sin migración, rodeado de familia y dentro de las comodidades que había en ese tiempo, qué sé yo, vivían felices, pudieron tener una vida. Tenían algo para comer, un techo para guarecerse, trabajo, aunque mal pago, no importa, pero tenían la oportunidad de desarrollarse despaciosamente. En las chacras sobraba comida, tenían un techo, tenían familia. La verdad que se han podido desarrollar dentro de todo. Bueno, trabajando, ¿no? El tiempo después le dio la razón. Porque en una época también se decía que nos vamos para allá a hacer la América. Y no sé si habrán hecho la América o no. Algunos le han tenido más suerte que otros. Porque la verdad, a veces la suerte del destino, el momento, la historia, te juega un papel en contra, como así también te lo juega a favor. Pero hay tantas historias a contar de las peripecias que han pasado la gente, pero cerraban los ojos, abandonaban todo, porque allá era el infierno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué se venían? Es porque, ¿qué le estaban ofreciendo allá? Sabía que era destrucción, muerte, desapego,
Hay veces que es lindo a veces conocer de los orígenes, te dicen que hay que conocer de dónde venís para saber a dónde vas. Yo le digo siempre a mi hijo, héroe eran nuestros abuelos, digo, cuando cerraban los ojos le daban un beso a la madre y al padre y no lo veía nunca más. ¿Qué te parece? Cruzar un océano con dos chiquitos que no sabe dónde va, sin comida, sin un viaje, lugar donde... Un viaje que demoraba un mes. A ciega, porque no iban a ningún lado. Así que Qué bueno. terrible. Pero al llegar acá nomás ya tenían un lugar donde alojarse. Estaba en Buenos Aires, estaba el Hotel del Inmigrante, que eso cobijó a mucha gente, aunque sea por 2 o 3 días, hasta ver a dónde lo acomodaban, y a algún lado iban a parar. Y bueno, en sus respectivos lugares fueron haciendo también, recibiendo el cobijo de la gente. Bueno, Fernando, vos sabés que seguimos así hablando despacito. En los comienzos, tu abuelo empieza a comprar esos lotes que tiene ahí. ¿Qué hace con eso? Construye la... Él inaugura el 9 de julio de 1921 el negocio. Evidentemente construyeron, como vos decías, se han instalado unos años antes para poder construir todo eso. Una de mis tías, ñata Nazarena, había nacido en el 21, pero está anotado en Alcorta, todavía la comuna no estaba establecida todavía para... Siempre decía, el pueblo se fundó, pero yo no estoy anotado en Alcorta, ¿por qué? Claro, porque eso no estaba uno de los problemas que había con la documentación, sí. A veces dice, necesito una partida de nacimiento. Y andás a ver dónde estaba, porque la iglesia no pertenecía a Bombal. Recién en el año 33 tuvieron parroquia. Mientras tanto venían de firmados, venían, yo creo que de Alcorta. Los pueblos mayoritarios, más antiguos, iban a su vez cumpliendo las funciones de registro civil, de juzgado de paz, de todo lo que no había antes en los pueblos que no estaban constituidos, en las colonias. Así que había que ir a rebuscar a otro lado. Ahí arrancó en el 21, 9 de julio de 21. Y bueno, empezaron con ramos generales. Mirá, entre las cosas que vos has traído, alcanzame ese cuadro que tenés ahí. ¿Cuál? Ese. Bueno, este hermoso cuadro que yo tengo acá, que le vamos a mostrar a ustedes, no sé si el señor director lo tiene el enfoque correcto ahí. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, que es una patente del año 1920, otorgada por la provincia de Santa Fe. Yo te pido que vos, que ves mucho mejor que yo, lo termines de leer lo que dice ese certificado ahí. Sí, certifican que el señor Rafael Esbrola, domiciliado en Bombal, ha abonado la patente por la cantidad de 10 pesos moneda nacional, para habilitar el negocio de puesto de carne y embutidos, una, y la otra para despacho de bebidas. 16 de agosto de 1920. Las dos patentes. Mire qué lindo testimonio. Vamos a volver a mostrarlo a nuestros televidentes. Qué lindo testimonio que guarda aquí la familia Esbrola respecto de la habilitación del primer negocio que tuvieron ellos en nuestra localidad, que se refería a carnicería y despacho de bebidas. Así empezaron estos. ¿Y la familia cómo se componía? Me dijiste antes, de tu abuelo, más 4 o 5 chicos, 6. 6 eran. 6. Dos varones nacidos en Italia. ¿Ese quién era? ¿Juan? Nani, que le conocido por Juan. Todos los que han concurrido al negocio. Sí, señor. José, el padre de Nino, también un tío conocido que estaba con el tema de los cereales, de la empresa Norten, nunca estuvo en el negocio. Se dedicó siempre a otra cosa.
Y bueno, Ñata y Anita, las dos tías solteras que estuvieron Muy toda la vida. conocida. Sí. Y Ernesto, mi abuelo, y Rafael, como el padre, Fefe. Ahí nombraste a tus tías, Anita, y yo me acuerdo siempre una referencia de esos tiempos en Bombal. Tu tía Anita era de la misma edad de una de las tías mías, de hermanas de mi madre. María se llamaba mi tía. Y en esa época, lo que es hoy la vivienda de esta familia, mejor dicho, en la calle Rivadavia, casi llegando a Altamirano, esa esquina, como toda la manzana que había ahí enfrente donde estaba la cancha del Rosario Puerto Belgrano, pero en esa esquina precisamente no llegaba la cancha hasta ahí, había un rectángulo extenso también, y antiguamente había un club que se llamaba el Bombal Tennis Club, Bombal Rowing Tennis Club, una cosa inglesa así. Y ahí jugaban al tenis las chicas, entre ellas tu tía. Viste que te contaba yo que estuvo la raqueta hasta hace unos años, una raqueta de madera, un formato raro. Claro. Estuvo colgada ahí durante años, después no sé qué pasó, pero... Era una, para pegarle la pelotita tenía que ser artista porque era un poquito más grande que una pelotita, la raqueta. Chiquitita con un mango largo de madera. Tuvo años colgada, viste esas cosas que después te arrepentí de no haberla. Claro, ¿qué pasó conservada. Con eso? A ver. Yo también he visto la raqueta que jugaba mi tía. Estaba también, yo creo que andaba alguien de los Ayoizo también ahí jugando. Con las raquetas esas al tenis, los Brola. ¿Quién entra? Otra de las chicas de aquella época. Mirá qué lindo. Uh-huh. Qué linda anécdota que se cruzan en el camino. Y bueno, después, ¿cómo surge el asunto de la venta de combustible? Dentro de los ramos generales. El abuelo empezó a vender nafta nacional, me parece que era. Pues allá por los años 24, 25. ¿No sería que la traía por ferrocarril en lata? Sí, en lata, sí, en lata de 20 cuadrada. Litros. Lata de 20 litros, una lata cuadrada. Y cuando se enteró que se iba a formar yacimientos petrolíferos fiscales, se fue a Buenos Aires y consiguió la agencia. Ah, ¿visto? ¿Y qué año fue eso? En el 27. En el 27. Se forma YPF. Se forma YPF. Y fue a Buenos Aires entonces. Sí, consiguió este año fuimos, me parece que fueron 53 de arrancada y entre ellos estaban mi familia con el... Entre ustedes nacieron junto a YPF. Sí. Bueno, es un honor tener dentro de las concesionarias YPF del país, haberlo tenido a Esbrola. Cuando se cumplieron, me parece que salió una nota en el diario La Nación y estaban todos los concesionarios, los reconocimientos, sí, a todos. Sí, tengo todos los diplomas, bodas de plata, bodas de oro. Qué lindo eso, qué lindo recuerdo. Sí, están ahí. Aparte en el que es un orgullo familiar, digamos, una familia con tanta trayectoria. Uno cuando es chico le quedan grabadas ciertas cosas que... Me acuerdo que el primer surtidor era con una maneja. Tenemos ahí Sí, ahora lo vamos a mostrar. Porque no era como ahora que vos apretar un botoncito. Tracción a sangre. Tracción a sangre pura. Esa ñata se habrá dado maneja. Tenía 2 tubitos de vidrio de 5 litros cada uno arriba. Se llenaba uno, bajaba ese y se empezaba a llenar el otro. ¿Y qué se podía vender? Dice, porque si no había auto, no había motores. Claro. La verdad que era una aventura, pero viste cómo se empieza despacito. Y eso de que la nafta venía por ferrocarril,
Yo lo relaciono siempre con la usina. ¿Por qué? Porque con el tiempo después, ustedes eran proveedores. Sí, me acuerdo bien, lo que contaban que venían. El diésel. Que venía el diésel. Diesel oil. No era gasoil, era diésel, que es un poquito más pesado. Refinado, pero refinado era otra calidad. Sí, era un espectáculo ese diésel. Tenía un color azulino, a veces vos te dabas cuenta de la calidad que tenía eso. Y eso lo sabían traer mucho de una empresa de Chaval, Olier. Yo algo recuerdo, sí, con unos Skoda viejos, ¿no? Sí. Y cada vez que venía ese camión para entrarlo de culata, ya. Sí. Cuando venía el chasis solo, no era problema. Pero cuando venía el chasis acoplado, había que maniobrar sobre la calle. Era una entrada angosta, no cualquier camión ahora con dirección hidráulica y qué sé yo. El que manejaba un camión, pero ya Olier era un transportista de renombre. O sea que yo recuerdo la usina, que me daba miedo, me llevaban para cuando llevaban, me daba miedo, puede ser que había un volante inmenso así. Sí, cada máquina tenía un volante, que era el contrapeso para que gire. Hace años, ¿no? Y claro, fíjate que fue acá alternizado Bombal en el año 73. Yo tenía 5 años, así que lo que me acuerdo es antes. Y lógico. Y los chicos los llevaban, casi todos los chicos, a veces la escuela, que vieron esos motorinchos que había ahí, que en realidad no eran motores, eran muchos monstruos, pero no tenían fuerza. Mucha, digamos, estructura, pero la potencia en sí era, vos lo vas a comparar con el último motor que habíamos puesto ahí, era un Perkins 6. ¿Qué va a comparar? Ese Perkins 6 tenía mucho más fuerza que el motor más grande que teníamos nosotros, un volante de 3 metros de alto. Así que bueno, pero eso te demuestra que iba evolucionando. Alcanzame esa foto que hay ahí, que es extraordinaria esta foto. Esta fotografía sé que es hermosa, del recuerdo. Vos podés ahí, más fácil que yo, lo vas a ir. Vamos a mostrar los surtidores acá, que tenían esos tubitos de vidrio que yo decía arriba, un poquito más abajo donde dice YPF. Tenían esos tenía tubos un tubo que se llenaba y se llenaba uno, y cuando se llenaba él se cortaba y empezaba a llenar el otro mientras vaciaba. Pero de 5 litros cada uno era. Ay, Dios mío, la manija que daba esa ñata. Me parece estar viéndolo ahora. Y después las calles de tierra, ahí también recuerdo que decían que era el año 35, 1935 eso. 1935 era la foto esa. Bueno, eso nos está dando la vamos avanzando. Cómo ha ido avanzando el pueblo. La verdad que son historias estas que si la pudiéramos revivir todos los días, sería bueno, porque hay cosas que lamentablemente se han perdido en el tiempo. Y esto no es como una forma de no querer lo que pasa ahora, sino que hay algunas tradiciones, algunas cosas que la gente se está dando cuenta otra vez. Justamente hoy estaba escuchando comentarios de que la forma de componer las familias y de vivir en familia está volviendo hoy otra vez a tratar de juntar, por así decirlo, a la gente a la hora del almuerzo, o a la hora de la cena, que tengan un rato de convivencia juntos, que no sea todo estar pendiente de tanta tecnología, ni celulares, ni compromisos, ni que sea algo que estén despojados y que, digamos, el aspecto familiar se vuelva otra vez como a reunificar. Bueno, eso que está diciendo vos, Osvaldo, es lo que tuve la suerte de todo lo que recuerdo, todo lo que he charlado, porque son horas y horas de charla, de estar reunido con los tíos, con las tías, claro, compartiendo todos esos relatos que tuve la suerte de poder compartir, pero ¿no? Los viviste, y aparte que
han tenido tantas anécdotas. Después de tantos años en el negocio, es conocido toda la inmigración. También. Le digo a los chicos, eso es un tesoro que guardo. Nosotros tenemos, yo soy la 4ª generación en el negocio, pero tenemos 4 generaciones de clientes. Claro. Ha sido hemos seguido en el tiempo por nosotros, no solo por nosotros, sino por la clientela que nos siguió. Yo conocí al bisabuelo, al abuelo, de los chicos que están viniendo al negocio hoy por hoy, ¿no es cierto? Lógico. 4 generaciones de clientes que nos han seguido a través de todos los años, ¿no? Y bueno, lo han seguido todos los años porque a lo mejor en Esbrola, en las firmas Esbrola, conseguían siempre lo que no pudieran conseguir en otro lado. Te voy a dar un dato. Quizás sea anecdótico, pero en una época, y te voy a decir precisamente cuándo, antes que llegara la caja de crédito a Bombal, antes, Bombal no tenía entidad bancaria. Hubo una que después se cerró, que era el Banco Agrícola. Uh-huh. Pero, ¿cómo hacía la gente para hacer muchas veces las transacciones? ¿A dónde iba? Iba a la casa Esbrola. ¿Por qué? Porque Esbrola tenía el efectivo necesario como para cambiarte un cheque que hacerte una gauchada. Quizás, no sé, nunca tuve oportunidad de hacer ese tipo de transacciones, no lo puedo, pero creo que era así, que no te cobraban la comisión, porque era una especie de gauchada muchas veces hacia el cliente, que decía, mira, che, yo lo único que tengo ahora para ver el cheque para pagarte, pero tengo que ir a firmar, cobrarlo, tengo que ir al Corda o a Vigango, o donde tenga la sucursal bancaria. Eso siguió otra vez las generaciones. Yo lo sé porque siempre lo contaban, la gente dejaba la plata ahí, como tenían que pagar la YPF con cheque, con transferencia, era más fácil. Sí, bueno. Sí, todo. Yo tengo la suerte de que la gente viene y me agradece o me lo reconoce. Y eso se sigue haciendo todavía, porque todavía, si se puede, es una atención al cliente, ¿no es cierto? Yo te digo francamente, yo recuerdo, pero muy bien, que si no tenía plata Esbrola, acá no tenía plata nadie. No porque le sobrara, sino porque tenía el giro comercial del combustible. Pero tenía eso. Nani, tu tío Nani, sí, que era Juan, que le decían Nani, no sé por qué, una cosa que porque uno Giovanni en italiano. Bueno, Giovanni, Nani, bueno, sí, viste cómo. Sí. Era una persona que estaba encargado, él era administrador casi, sí, o no, me equivoco. Sí, uno se dedicaba porque al combustible, claro, el abuelo al repuesto y él a la administración. Exactamente, ¿viste cómo era el asunto? Sí. No estoy muy equivocado. Porque además... Y las mujeres trabajaron como los hombres, eso lo tenemos que reconocer, porque si alguien ha trabajado de mi tía ñata... Pero la tía ñata conocía del negocio ese. Vos le preguntaba... Me permito contarlo porque es un orgullo de... Pero por le debemos el negocio a la pobre ñata. Sí. La ñata era una persona que decía, ñata, este tornillito que va en el carburador del Forá, vos no sabés si está por ahí una mariposa esta. Iba la ñata y decía, no está, acá esta mariposa, no. Y esto no es del Forá, esto es del Forte o del Chevrolet no sé cuánto, o del Plymouth. Pero antes no se salía casi de esas 2 o 3 marcas. Claro, es más fácil. Por eso conocían más, ¿no es cierto? Mirá, no sé si era más fácil o más difícil, pero el conocimiento que tenía esta gente de los repuestos, la nieta te agarró un repuesto al toque y sabía si en la estantería estaba no o no. Y conocía realmente del modelo. Era una cosa impresionante lo que sabía esa mujer de mecánica, de autos. Como hay muchas otras anécdotas que por ahí quedan en el tiempo, en el olvido, de cosas que han pasado. Porque hay veces que sucedían algunas cosas no muy felices en la estación de servicio.
Como aquella vez que se prendieron fuego los surtidores. A ella le pasó. Con un embudo de agricol, no sé cómo, sí. A ver, Sí. contate algo de eso. No, contaba siempre que sí, que se prendió fuego cuando fue a apoyar, cuando tocó el, sí, que por estática o Por por estática. Pero otra vez yo recuerdo que hubo un señor que yo no sé si se olvidó que tenía la manguera puesta todavía después de haber cargado combustible. Sí, como esas muchas. Y salió al rato y se llevó un surtidor. y se prendió fuego. Que creo, a ver vos, rectificame si no así, que en una oportunidad lo apagó Luisito Elisei, se decían que No lo había sé. apagado Luis Elisei, Sí. que vino y lo ahogó. Al Y estaban, fuego. a lo mejor estaban los tambores de arena y con los baldes de arena. Se Eso la- tenía. Creo que se largó el tipo encima con algo y lo logró apagar sí. un surtidor. Y el cliente involucrado, que era de apellido Falasconi, Ajá. que vivía ahí en campo De Garda. de Garda, por ahí arrendaban una chacra. Después se Siguen fueron. viniendo los... Sí, me parece que el hijo del señor murió, pero siguen viniendo los hijos al negocio. y sí, Guillermo es uno Sí, de esos. sí. Y Sí. otros chicos más chicos, no Sí. sé, Domingo, ¿cómo se llama? Claro, unas anécdotas de esas de accidente, es ilógico. Combustible hay inflamable y peligroso. Sí. Y pero empresa Esbrola siempre estuvo relacionado con el tema de los combustibles, la venta de lubricantes, y con ese camioncito Ford, ¿qué hacían? Salían a repartir A repartir combustible. Yo aprendí a manejar con un Chevrolet que tenemos que fue el último que usamos, ¿no? Chevrolet, un Sapo 47. Ah, sí. Pero acompañado con mi abuelo, aprendí a manejar con eso repartiendo combustible por los campos. Y 100, 200 clientes, 500, 200, 1000 litros. Claro. Mirá que Ese era un lujo. Cada chacra era un jardín, era... Y habrán comido algunas bondiolas, Sí, también sí, pues algunos chorizos, no te podía venir, era una No. ofensa venirse sin probar. sin pasar, sí. Sí, no se van ahí sin... Y sin tomar Sí. el mate cocido. No, alguno vino blanco. También. En buena hora. Somos chicos, decíamos, no. Sí. Sí, teníamos Era, 15, 16 años, andábamos, ese no se puede ir sin tomar un vasito de vino y comerse una... claro, unas bondiolas grandotas, redondas, así coloradas, lindas. Qué cosa más rica. Con pan casero, que lo hacían en el horno. Y después Unos vos sabés que sándwiches. siempre contamos, perdón, en la época de carneada, el agradecimiento, desfilaban las bolsas de... Todo carneaban uno para regalar, así que las tías ahí eran, por los servicios prestados, desfilaban bolsas y bolsas de carneada. Nosotros nunca carneamos porque siempre sobraban los regalos de la gente, ¿no? Qué cosa Un linda. esos agradecimiento, sí. Yo me encanta este asunto de recordar esos tiempos. Te digo que dentro de todo no teníamos negocio, pero en aquella época también lo relaciono siempre con la usina, porque ahí se vendía, Claro, sí. molía maíz, se vendían cables, accesorios para caños, batería, siempre había una. Y a veces cuando salíamos con mi padre con un Forte, que es el único vehículo que había en la usina, al campo, en la época de sandía, pero íbamos a una chacra, 2, 3, y nos traíamos 10, 15 sandías hermosas. Porque la gente ofrecía lo que tenía Claro. en agradecimiento por... Que se ofendían si Sí, vos no, no le ibas a sí, buscar sí, la sí, mercadería, a veces. Pero andá a buscar y sandía y melones a rolete. Qué cosa más Sí, rica sí. eso. ¿Cómo no va a tratar uno de recordar esos tiempos que a veces ahora para ver una sandía tenés que ir a la verdulería, porque en el campo no creo que haya. Algunos tendrán, muy raro. Yo tengo la suerte de seguir en ese camino, o no ha cambiado mucho la historia para con nosotros. Pero Porque muy, ya te digo, porque las generaciones que siguen son media parecidas como nosotros
En buena hora. La relación cliente con el negocio, no te digo que igual, pero se sigue manteniendo, ¿viste? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. La palabra dada de una parte, de la otra, nosotros nos seguimos manteniendo casi como antes, ¿no? Es raro encontrar una cosa así, ¿eh? Te digo. Que se haya transmitido en el tiempo todo eso, no solamente vos transmitís el apellido, transmití un montón de cosas a través de tu nombre, de tu trayectoria, de tu bonomía como comerciante, y conocer a la gente a través del intercambio. No solamente la conocés por la cara que tiene, sino también por su hombría de bien, su palabra, su compromiso, su seriedad, en fin. El tiempo hace que uno vaya no seleccionando, sino conociendo quién es quién. Sí. Mirá, estoy mirando una foto ahí también que realmente es digna de que nuestros televidentes vamos a sacar si querés. ¿Se ve bien? ¿No molesta? La pueden observar. Si el señor director, el camarógrafo que tenemos, hace el enfoque correcto para mostrar lo que era este negocio de la familia Esbrola, con su gente, con sus... Yo lo voy a sostener y sí. vos le bueno. No? al señor director. Si usted muestra la imagen, todos van a reconocer Fernando va a decir quiénes son. Todos van a reconocer la más chiquita, Ñata. ¿Quién no ha atendido a Ñata? La más chiquita, Ñata, la de al lado, mi tía Anita, Nani, Juan, mi abuelo Ernesto y mi bisabuelo, el mentor de todo, ¿no? De todo eso. Mirá qué lindo recuerdo. Y algún otro vecino, algo que ocasionalmente estaba en la foto, ¿no? De aquel lado que no sé quiénes son. Andás a ver quiénes son. Algún cliente circunstancial. Algún vecino, qué lindo algún recuerdo. La verdad que si uno pudiera conservar todas estas cosas, muchos han ido a parar, andás a ver a dónde, pero bueno, una foto ve reflejada lo que eran aquellos tiempos, cómo vivía la gente, cómo vestía. Viste que todos los que vienen se sorprende la foto, igual que cuando vos ves, cualquiera que te muestre una foto de años, a los que hemos vivido un poco, te llama la atención o te conmueve, ¿no? Porque hay toda una historia atrás de cada foto impresionante. Pero una historia de vida. Yo te digo que no sé en cuánto tiempo, ¿no? Por supuesto muchos años, pero últimamente las cosas tienen una cierta velocidad para cambiar. Lo hace con tanta rapidez que el tiempo te pasa como si fuera por encima. Sí. Vos decís, estos últimos 20 años, 15 años, ¿a dónde estuve yo? Parecería que no hubiera existido, porque se han transformado tanto las cosas. Así se fue transformando el pueblo. Todo. Bombal ha sufrido un cambio muy pronunciado a través de... Como todo pueblo, pero hay pueblos que avanzan más. Sí, bueno, no nos podemos quejar de Bombal porque tenemos ahí había unas cuantas familias emprendedoras han hecho y están, no te digo que hay pleno empleo, pero más o menos. Pero y si no hay pleno empleo, le falta poco. Tenemos algunas industrias de primer nivel y otras que no son de primer nivel, pero están cerca, están muy cerca, la van secundando. Sí, la metalmecánica, los molinos harineros, la aceitera, tenemos... Sí, llegamos a una producción que llega al país, ¿no? Entero. Fábrica de abertura, fábrica de indumentaria, creo, hay un montón de como en aquella época, en
en esta época también. Bombal tenía una fábrica de maleta para recolectar el maíz a mano, aquella famosa maleta. ¿Qué eran los Vicky, no? Vicky, sí. Fábrica de guantes, maleta. Después también tenían fábrica de guantes, fábrica de botines Patria. Los famosos botines Patria. Sí. Se había formado una cierta sociedad, ¿no? Bueno, eso también tengo intenciones de traerlo para que conozca la gente de la cantidad de chicos, por ejemplo antes, que trabajaban en esa industria. Los que hacían, vos decís, ¿cuántas maletas? Vendían un montón porque no había máquinas recolectoras de maíz. Todo a mano, espiga por espiga, iba la maleta primero y después la bolsa y después de la bolsa a la troje. Sería bueno, yo la conocí colgada en un campo, pero si no, mirá que hace años que ando, pero hay cosas que no la conocemos. Bueno, cuando yo lo contaban, afortunadamente la conozco de haberla visto, por no de tirar la maleta, como decía. Porque era más o menos, no sé, como 2 metros medía un más de largo. Y era una parte de cuero abajo para que resbalara sobre la chala y sobre el pastizal que había entre los surcos, y lona arriba para que sea un poquito más liviana y más maleable. Sería lindo que alguien que lo haya hecho, que nos cuente algún día. Mirá, en un programa. Sí, tuve la intención de hacerlos, di con la persona que ha trabajado en eso y la confeccionó, pero le tiene como si fuera miedo al micrófono. Voy a ver si lo puedo convencer. Pero me gustaría, yo sé de unos cuantos que han estado ahí trabajando en esa... Todavía debe quedar gente que ha trabajado a pie atrás de los caballos, ¿no? Y es probable. Pero en el asunto de la confección, de las maletas, los botines que se hacían antes, había hombres y mujeres también laburando en esas cosas. Aquí de Vicky, después con los de Ángelo. Después vinieron la fábrica de los guantes, ¿te acordás de Badán ahí que tenía D'Angelo y a Michetti? No, pero eso debe ser más de 50 años, por lo menos. Yo no lo recuerdo. Lo Mirá, he escuchado, pero no he visto nada de todo eso. La fábrica de guantes venían ustedes, Scuriatti, que estaba en la casa de Scuriatti, y después venía D'Angelo. Donde estaba Roque D'Angelo con la confección. Bueno, ahí estaba Roque D'Angelo, pero en una época estuvo asociado con Santi Amichetti. Ajá. Y fabricaban guantes de descarne. Santi vivía al lado, claro. ¿Viste? Guantes de descarne. Y ahí trabajaban unas cuantas gente cosiendo los guantes, más que estaba en el balancín, que era el que cortaba. Claro. Eso, pero creo que lo manejaba Santi, eso, o la Nelly. No recuerdo bien. Pero ahí trabajaba también una buena cantidad de gente y hacían cantidades de guantes, una fábrica de guantes. Como otras cosas que hacían antes eran las baterías. Hubo fábrica de batería de mucho tiempo, tipo de Mango, Peiseré. Hasta me acuerdo el nombre de la fábrica, era Peyman. Ajá. El nombre de las baterías. Posteriormente vino Pellegrini también. Claro. ¿Y cuántas cosas hacían? Y fábricas y bueno, es la evolución. Bueno, déjame que te cuente, porque no me quiero olvidar, porque la familia Esbrola siempre ha sido un agradecido con Alfredo Marietta, un industrial famoso de renombre. Muchos deben conocer por la fábrica en la entrada de Ovidio Lago ahí. Fábrica de bolilleros Mar. Y que los hizo cambiar de ramo. Dejen los ramos generales y arranquen con los repuestos. Fue en el año 1951. ¿Y por qué razón? Porque le decía siempre, todo lo que es alimento se pone viejo. Dice, los repuestos lo van a tener años y años, no van a renegar. Dice, cambien el rubro, arranquen con los repuestos. Y Alfredo Marietta tenía una fábrica de rulemanes. Claro. Pero rulemanes con jinetes, sí. Importantísima. Sí. No sé si está todavía eso sí, funciona. Están
Pasa que se fueron a Brasil. Ah, Se fueron a Brasil de la mano de Basali, cuando empezó Basali en el año 70 y pico con las cosechadoras amarillas, ¿te acordás? sí, me acuerdo. Y ellos evolucionaron, sí, mucho. Una rama de la familia tiene la Voz 2000, que es la que hace todo Los revestimientos. los revestimientos de una fábrica impresionante, sí. Sí, han sido unos industriales de primer nivel. Sí, uno. Esa pionero. familia en Marieta estaba ahí, sobre calle Juan de Garay. Y Rivadavia. Sí, Estaba la cancha de pelota paleta que estuvo hasta hace unos años. claro, la cancha de pelota Con la paleta. casa vieja, ¿no? Claro, con la casa vieja. Conservan, me parece, algún lote, lo han vendido últimamente, todavía estaba la... Sí, Sí. Conservaban algún lote todavía porque no se podían desprender de Bombal, sí. Mira vos qué bien. Una de las historias lindas esa vez también. Porque Marieta, es bueno decirlo a veces, yo le conozco las bases donde cada muchacho que tenía ganas de ir a trabajar a Rosario, de Bombal, Sí. lo ocupaba, Sí, le daba trabajo. Y muchos han trabajado de Marieta, de Alfredo Marieta. Ve como la historia de los pueblos, cómo a veces se conjugan una gran ciudad para hacer de una cosa pequeña algo más grande. ¿Mm? Porque mucha gente de los pueblos también han servido para hacer crecer las industrias de la ciudad como Rosario. Sí, porque la gente necesitaba trabajo y él necesitaba gente de confianza, entonces al ser conocido era más fácil. Por algo la llevaban. No sabían, el tipo a lo mejor no sabía clavar un clavo. No importa que vos no sepas. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Pero sabía que ese tipo lo iba a poner clavo y lo iba a poner bien y lo iba a hacer correcto. Mi papá siempre contaba que iban con mi abuelo a visitarlo y él orgulloso de su fábrica y cada vez que iban dice, visiten la fábrica. Ya la vimos un montón de veces, decía mi papá. Pero yo iba, dice, porque me encontraba con todos los de Bombal que estaban trabajando. ¿Ahorita? Y charlaba, sí. No, Sí, con el que hablas ha pasado por Marieta. Sí, qué lindo recuerdo. Como hace mucho de acá, cosas que han pasado, que uno, te digo, dentro de los años que he vivido acá, salvo algunas interrupciones, ya llevo unos cuantos años vividos. Tengo la suerte de haber disfrutado de aquella época como esta nueva época de Bombal, pero toda esta historia de negocios, por ejemplo, como en la época de ustedes, que no sé si hay alguna de esta antigüedad, no sé si habrá. Ellos contaban que el edificio era la tercera casa del pueblo. El primero era donde estaba Factor. Esa fue la primera casa del pueblo, siempre decían los tíos. Yo cuento lo que Sí, dicen. una de la No sé qué había instalado ahí. lugares. Yo lo conocí, lo primero que conocí por ahí era una herrería. Una especie de herrería, no sé qué. Y después estaba el boliche Luciani. La segunda casa, decían, me parece que había sido Almacén. la esquina de Domingo Mena. También, sí. Esa fue la segunda, decían. Estaban, sí. Ahí donde vivo yo, al lado, el terreno donde, bueno, ahora lo tengo yo, es baldío, Sí. pero esas de las casas pertenecían a Garay. Y también tenía una construcción por los ladrillos de muchísimos años, de la época esa, una de las primeras casas que había también, y otra de las casas antiguas también en la esquina donde está la AFA, que era de Lorenzi, Sí. también. Sí. En una época, usted de Esbrola, la firma, ¿vendió autos? Sí. ¿Hay todavía alguna
libro de alguna familia, me parece que dice un auto Chevrolet, una bolsa de harina, una bolsa de azúcar. Ustedes vendían Chevrolet o Ford. De Lorenzi me parece que vendía Chevrolet. ¿Y ustedes Ford? Y no sé, o alguna otra marca, me parece. Me parece que vendía algún Whipper. ¿Whipper? Pero está... No, Whipper tuve uno, una joyita. Pero me parece que vendían algo de eso. Mi primer auto fue el Whipper, uno de los Whipper. Mi abuelo probaba con vender heladeras, a querosén, me parece, estufa, claro. Todas esas cosas. Marca Omnia. Omnia, sí. Era un representante Atma también, alguna cosa. Claro, también Omnia también andaba metida en las cosas eléctricas. Vendían antes, yo me acuerdo. Vos decías me parece que Seguetti es tan viejo como nosotros, ¿o no? Puede ser, una de las familias más viejas, ¿no? Todavía hay algún boletín que veíamos en algún momento, de algún programa de aquellos años, y somos nosotros, me parece, y Seguetti siempre estuvo. Claro, hay un negocio. Seguetti, ¿no? Bucolini también, el otro día cuando estábamos con Juanjo, sí, haciendo una nota y nos estábamos recordando de aquellos tiempos, de cuando los padres hasta vivían en el boliche Garrofé. Sí. Trajo a la memoria todos esos tiempos. Son también la fábrica de jabones, ¿no? La fábrica. Me la había contado, yo la escuché el otro día, pero me lo había contado Juanjo. Sí, toda la historia. Sí, la fábrica de jabones. Muchas cosas que han pasado antes. Bueno, en los tiempos que vendían carne, a mí me impactó una foto que no la puedo mostrar porque, como vos dijiste antes, también son cosas que desaparecen o se las lleva alguien y no la recuperan más. Una foto que tenía con el Juanjo, el padre, y yo creo que era el Mara, más chico. Pero con 4 o 5 medias reses colgadas del gancho y se lo vendían todos los días. Bien. Eso. ¡Qué cantidad! Igual que hacían con las tiras de carne, con la aguja y un hilo sisal, era grueso para que no se cortara. Las pinchaban así como unos collares y le dejaban ahí colgado de un gancho de cualquier lado y le dejaban esa carne ahí y seguían de largo repartiendo. Pero qué cosa rara, qué cosa linda. Todo basado en la confianza, porque ahí no, viste, vos le decías son 5 kilos, 10 kilos, 8 kilos. Listo. En las panaderías se vendía el pan antes, se entregaban las chacras, no iban todos los días a comprar pan. Venían con una bolsa, vos ponías 4 o 5 panes franceses, que eran unos panes me acuerdo, yo me acuerdo todo, sí. Galletas, y se llevaban de a bolsa el pan. Para todo. Duraba ese pan casi toda la semana. Más oreado estaba, más rico se ponía. Un pan esponjoso, hecho se hacía antes con la levadura madre, le decían el cuajo a algunos, para empezar a hacer la masa todos los días. Y ponían en el tablón ahí una masa alta, así, después la cortaban en tira y cada vez más fina, entonces después le iban armando, cortando con nada de masa, cosas ni armadora ni nada, todo van así, y las trinchas y a las tablas y calentar la estufa con leña, y estaban toda la noche renegando para después de la mañana sacar el pan. La primera horneada no salía muy linda. En fin, todos trabajitos pero todo a base de sacrificio. Sí, todo a base. Vos dijiste antes, no sé si queda alguien que anda detrás de los caballos todavía. Para contarlo. Claro, para contar. Anda detrás del caballo. Claro, pero ha sido un sacrificio de loco. Cambiaban los caballos y la gente seguía atrás de los caballos descansados, trabajando. Pobre, han trabajado. La estiva que se formando antes, la estiva, las trojes. Esa estriba que tenés que subir con una bolsa de 70 kilos arriba, 65, arriba una troje 15 o 20 pilas. Yo no conocía nada, ya conocí un poco, ya
Ya yo conocí la época de la electricidad. ¿Eh? Cuando no había más usina eléctrica, Claro. alternada. Me acuerdo el cambio, me acuerdo yo. Sí, en el 73. Y bueno, fue, Era gracias a 5 Dios. años. Se cambió, llegó la alternización, fuimos uno de los últimos pueblos en alternizarse, porque estaba todo alternizado alrededor, Dombal había quedado medio a trasmano. Claro. A trasmano del progreso, digo yo. Como eso, como el pavimento también. Bombal prácticamente despertó en su aspecto económico, un avance cuando llegó el pavimento, cuando llegó la alternización, cuando llegó el crédito, en fin, se avanzaba antes también, pero a paso más despacio, claro, con otro ritmo. Sí. Y después de ahí, cuando se dieron las condiciones, el pueblo floreció, vinieron después, vino la telefonía, vino cuando le contamos a los chicos lo que era la telefonía antes, no impensado. Iba Oscar Marcelio, que era el que te iba a avisar, dice, dentro de atento porque dentro de 5 horas más o menos le vamos a avisar de si está la conexión a Buenos Aires o donde quisiera hablar. Encargar el combustible era un suplicio, vos sabés que no había forma de poder llamar, de poder hablar al transporte, sí. Y eso que fuimos unos pioneros en la cooperativa en tener telediscado. Teníamos todo listo y no se podía. No estaba después la tecnología en otros pueblos para poder conectarnos, ¿no? Claro, eso estuvimos siempre. Con el discado directo, ¿no? Cuando vino eso también fue. Siempre después, una vez que empezó a conectarse, aparte de la cabina, después cuando se hizo la ampliación a más líneas, no, agarró otro volumen esto. Sí. Entonces, hubo cambios importantísimos. Bueno, una cosa trae la otra. Nos fuimos. Claro. Sí, por suerte. Fernando, vos sabés que si uno se entretiene con estas cosas, podemos estar acá no sé cuánto tiempo intercambiando vivencias. Yo te agradezco, pero profundamente, que te hayas acercado, que me hayas dicho que sí en el primer momento, y yo te comprendí bien, porque traer el recuerdo de una empresa, sobre todo familiar, no es poca cosa, porque no es poca cosa tampoco haber mantenido este tipo de actividades comerciales por 104 años. No cualquiera ha tenido la suerte de proyectar su vivencia de aquel entonces a través de tanto tiempo. Como él es hoy, la firma Esbrola Repuesto, así se llama hoy. No, José Alberto Esbrola SRL, lleva el nombre de mi papá. Ah, sí, lleva el nombre. Yo creía, porque entonces me confundí al leerlo. No, porque mi hermana María Lía, que es la que está también acompañándome, ahí estamos ahí los dos, poniéndole el hombro tenemos una. Sí. Yo pido 1000 disculpas, porque muchas veces uno hace mención de una persona que parecería que fuera la única que está en eso y se olvida de nombrar a otras. No, yo lo he hecho quizás por desconocimiento, porque la veo trabajando, pero no sé qué tipo de sociedad pueden tener entre ustedes o cómo es el asunto. Es una empresa familiar como siempre. Sí. Mi papá está un poco retirado, después de la pandemia con algunos ha tenido algún problemita de salud y bueno, está un poco más dedicado a la casa. Muy bien. Un poquito retirado. Y mi hermana María Lía no, está
está tan al tanto como yo con el tema de la tecnología mucho más rápida y Bueno, ágil, ¿no? Entonces Nos complementamos 100% uno con el otro porque la va a superar a la ñata, le digo yo, ¿viste? Porque sabe tanto, sí, y la gente se sorprende por los conocimientos que tiene, ¿no es cierto? pero en Sí, buena hora, sí, yo sí. pido mil disculpas. Si No, hubiera, en la hubiera conversación sabido, sí. también la podíamos haber hecho partícipe, pero a lo mejor no. Nos va a faltar oportunidad de que volvamos a revivir todas estas cosas, porque a mí me encanta hacerlo. Me quedé con ganas de hacer una historia respecto de Bombal para los 100 años. Como sabía que había otro emprendimiento similar, me quedé con ganas de hacerlo, pero todavía estoy a tiempo porque Bombal sigue. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar más pisando este suelo, pero por ahí en una de esas, ¿quién te dice? Pero estoy tratando de traer al programa, no sé si gusta, no gusta, si burre, ¿cierto? Pero por lo menos crear un antecedente, decir, vamos a rescatar las cosas que algún día, en algún día han acontecido en nuestro pueblo. Me gusta que la gente sepa, que vea reflejado lo que es, y esto seguirá cambiando, se seguirá así, traspolando uno a otro. No, después quedan los registros, quedan las grabaciones, uno repite las historias, le muestra a los chicos, tiene la posibilidad hoy con toda la tecnología que hay de poder guardar mil anécdotas. Hoy más que nunca. Te digo que yo a veces me llevo alguna sorpresa de gente que me está viendo no sé a dónde, sí. Y sin embargo hoy es casi instantáneo. Sí. Apenas sale, ya hay alguien que te está viendo en algún lado, te está observando. Bueno, por supuesto que a mí no me van a ver cara muy linda. Si se fijan en todos los errores que cometo, no importa, vayan borrando. Es admirable porque, viste, animarse a sostener el programa, a convocar, a dedicarle tu tiempo. A mí es meritorio, Osvaldo. Gracias, muchas gracias. Sí, porque no. A mí me gustaría que hubiera gente joven que se acoplaran a los proyectos de la difusión de lo que ha pasado acá, cómo nació esto. Porque uno en cierta forma, ¿cómo te podría decir? Está escribiendo algo sin el uso de la lapicera, está haciendo con otros medios. Ya te digo, puede gustar o no, puede verlo de mil matices distintos, pero yo estoy persiguiendo un fin, que es mostrar algo que ha pasado a través de los representantes de los mismos. Así que, Fernando, si vos te acordás de alguna otra cosa que quieras hacer mención respecto de tu actividad, me imagino que las cosas habrán cambiado mucho en esta época, porque no sé cómo hacen ustedes para poder determinar de todos los modelos de automóvil y camiones y cosas que hay hoy. Antes había 3 o 4 cacharros dando vueltas. Pero son años, ¿viste? Ustedes están también en el rubro de, por supuesto, agrícola, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y se trabaja todos los rubros y se van agregando cada vez más repuestos. El espectro de la clientela que tienen es amplio de todos los pueblos. Sí, alrededor. Gracias a Dios, sí. Sé que viene mucha gente. Prácticamente mi hermana va todos los días a Vigán y tenemos un despacho continuo a Vigán. Viene gente de Alcorta, de Carreras. El tema es, que lo quería mencionar, ¿no es cierto? Es preocupante porque no somos la última generación en casi todos los negocios, ¿vos sabés? Y bueno, puede ser o no. Porque en una de esas, vaya a saber. Nos está pasando en casi todos los... No hay seguidor en casi todos los negocios.
en lo artesanal, en talleres que reparaban. ¿Por qué? Porque esto se aprende ahí al pie del cañón, no de un día para el otro. Y hay muchas cosas que se han perdido, por eso te digo, es lindo a veces transmitir las cosas a la gente, sobre todo cuando escuchás que se han perdido cadenas del oficio, los oficios, que vos lamentablemente hay cosas que no las vas a poder resolver y tenés que recurrir a otra gente que sepa algo. Y antes eran otros tiempos distintos, se vivía distinto, el confort no era el mismo, los costos hoy tampoco son los mismos, porque si todo evoluciona, los costos no son iguales, pero era otra vida. Sí. Así que hay que adaptarse a esto. Más sacrificado, más. Y ojalá que algún día encuentren repuesto, como José Alberto Esbrola. Sí. Ahí encuentra repuesto. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, creo que hemos tenido una linda charla. Sí, seguro. Yo te agradezco muchísimo. Y yo a ustedes por haberme permitido contar un poco anécdota. A lo mejor como hay quien le gusta, hay quien no, pero bueno, por lo menos se conoce. Como me gusta a mí conocer la historia un poco en cada programa, en cada. Por eso digo que es lindo que se acerquen a charlar, porque a esas charlas. Bueno, espero que el que nos esté escuchando, alguno, sepan valorar lo que dice aquí Fernando, y lo vamos a estar recibiendo con las manos abiertas a todos. Yo te doy las gracias, Fernando, una vez más. A vos, y repito, ahora tu compañera de trabajo de todos los días. María Lía. Bueno, que me perdone si no la nombré o es un furcio más fallido que uno tiene, menos no va a pensar que soy discriminatorio sobre las mujeres. No, al contrario. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la charla de hoy. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, amigos, esta charla tan interesante, por lo menos de mi parte, que hemos tenido con el señor Fernando Esbrola, ha llegado a su término. Si Dios quiere, el próximo miércoles, siempre a través de Canal 2 de Bombal y aquí en este programa PPP, trataremos de traer otra entrevista para vuestra consideración. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos ustedes muy buenas noches.